Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros. En silencio, así como el que guardó sobre los crímenes que lideró y aprobó, así se fue el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Echeverría se fue de este plano de la existencia a los 100 años, aunque su paso por este todavía tiene resonancia en nuestro presente. El presidente de México de 1970 a 1976 falleció a los 100 años la noche del viernes 8 de julio de 2022. Antes de ser presidente, a Luis Echeverría se le atribuye como secretario de gobierno la autoría intelectual de la matanza de Tlatelolco en 1968, junto con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ya electo, Echeverría Álvarez no dejó de golpear a la juventud mexicana. Su momento más infame, el halconazo de 1971, en donde grupos de choque entrenados por la Dirección Federal de Seguridad terminaron por masacrar a más de una centena de estudiantes. Bajo su mando, se ejecutó la etapa más dura de la llamada Guerra Sucia, en donde enfocó toda la fuerza del Estado para terminar con las guerrillas de luchadores sociales como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Para Luis, acabar con sus enemigos era prioritario. Su golpe contra el periodismo es también célebre. En 1972, empezó un programa de debilitamiento del periódico Excelsior, que era crítico de su gobierno. Para 1976, con el apoyo de Regino Díaz, ejecutó un golpe interno en el diario que terminó con la caída de Julio Scherer como director del medio de comunicación. Por si fuera poco, en 2017 se confirmó finalmente que Echeverría Álvarez había fungido como espía de la CIA. Se dice que gracias a él, se detuvo a una mujer que conocía al único autor del atentado del presidente John F. Kennedy. En lo que a economía respecta, su gobierno buscó diversificar el comercio y las fuentes de tecnología y financiamiento. Sin embargo, la tasa de inflación alcanzó hasta el 27% anual. El peso mexicano, al final de su gobierno, se devaluaba de forma brusca frente al dólar estadounidense. Con apenas muy pocos ramos de flores, una concurrencia tímida y en silencio, Luis Echeverría se fue de todo plano de existencia. Sus actos deben ser recordados como acciones a evitar en nuestro presente y futuro como país. Hasta nunca, Luis Echeverría Álvarez. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast y un episodio más en el que sí, una vez más, tengo un invitado que me honra y me da mucho gusto recibirlo y además es un viejo amigo, más por amigo que por viejo, eso espero porque además van pasando los años y viejos solo los cerros o los robles o como sea, pero bueno, se trata nada más y nada menos que de mi querido Gabriel Huerta. ¿Cómo lo voy a presentar? Como mi amigo. Mi querido Gabo Huerta, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gustazo, Kike, de estar. Justo estaba tratando de hacer como memoria de la última vez que participamos juntos. y creo que fue en un programa de Batman. Hace, no sé, voy a echarme ahí unos 8 años aproximadamente. En un programa de Batman, ya no me acuerdo. A ver, recuérdame, porque ahora sí me agarraste en mega curva. Creo que fue uno de... Todavía estabas en Concepto Radial, en nuestro muy querido llamado Concepto Radial. Uh-huh. Y literal, estabas empezando el programa, escribí en Twitter y me dijiste, órale, dale. Y tuvimos ahí el enlace, o sea, fue así como que tratando de hilar, porque hemos estado... Ya tenemos tiempo de no vernos también físicamente, de hecho... Ya tiene rato, pero de todas maneras fue como de, bueno, a ver, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo hablado tú y yo? Y pues me acuerdo de eso. A lo mejor hubo algo más, no me acuerdo, ajá, pero ahí está el recuerdo.
Pues ahí está, imagínate, hace casi 8 años, saludos a conceptoradial.com, radiodifusora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, todavía ahí Vero Orihuela, a quien ya entrevisté también en este podcast hace casi un año, está haciendo el desembulito de corazón, sí de corazón, no como Peña Nieto, que era como de hígado retorcido, exacto, pero de corazoncito Gabo Huerta, y bueno, yo me uno a ese corazoncito, a nuestra querida Vero Orihuela. Pues ya mucho tiempo, mi querido Gabo, pero además también, y ya que hiciste el recuento, y perdona a la gente que nos escucha por estos momentos un tanto personales, nos une justamente Concepto Radial, donde nos conocimos, el sitio donde aprendimos a difundir ideas y algunas no ideas, simplemente cosas que queremos difundir. Y bueno, pues ahí yo me acuerdo haberte conocido operando un programa, si no me equivoco, y pues ya posteriormente, pues ahí platicando de distintas cosas. Qué gusto que el tiempo ha pasado, mi querido Gabo, y los Ujú. dos nos encontramos haciendo las cosas que nos gustan desde entonces. Sí, no, no, ese es el hilo conductor que hemos tenido, que siempre nos hemos movido por las cosas que tanto amamos y privilegiados por seguirlo siendo, ¿eh? Definitivamente. Sí, sí, la verdad definitivamente privilegiados por seguir haciendo lo que nos gusta. En fin, muchos, muchos años, mi querido Gabo. Y pues bueno, te invité justamente como en la editorial ya lo escucharon nuestros escuchas, valga la redundancia, para hablar de un tema del que he querido hablar desde hace mucho tiempo. Realmente quería hablar de la película, ya ahorita hablaremos de muchas otras cosas relacionadas, pero hace unos meses, unas semanas vi un tuit tuyo en el que yo la verdad, y la gente lo sabe, que me escucha, no soy tan videojugador, la verdad, me gustaría, pero pues no, no me da la vida entre las mil y un cosas que hago. Pero me recuerda mucho, subiste un mensaje de que van a estar las Tortugas Ninja de vuelta con un videojuego, y luego mencionaste por ahí que este era como una especie del año de las Tortugas Ninja, y yo quería hablar de las Tortugas Ninja de su película del 90, ya en algún momento lo haré más ampliamente. Pero dije, pues vamos a hablarle de todo el universo y a partir también del asunto videojuegos, que también, pues, de entre todas las mil cosas que hubo de las Tortugas Ninja, pues fueron de las cosas más importantes. Así que, Gabo, ¿por dónde quieres empezar este tema, las Tortugas Ninja? Que supongo, pues también eras igual de fanático y ñoño que uno, como el que habla, de eso porque pues nos tocó en la infancia. Sí, no, definitivamente creo que cualquier niño que haya haya tenido entre 3 a 8 años a finales de los 80, principios de los 90, tuvo que haber sido fan de las Tortugas Ninja. O sea, era la caricatura, era el movimiento popular, cultural de ese momento. No somos amantes de las pizzas nada más por cualquier cosa, las disfrutamos, o sea, creo que sí puedo decir que parte de muchos de los gustos que a la fecha sigo teniendo ahorita son gracias a las Tortugas Ninja. Sí, Sí, sí. sí fue un punto que nos tocó a todos nosotros por la caricatura y todo lo que se desprendió de eso, y luego seguramente luego a ti seguramente te ha pasado, Quique, que descubres algo y dices, bueno, de dónde viene? ¿Qué estuvo antes? Y a lo mejor antes de niños, pues no teníamos ni siquiera las herramientas para hacerlo. Yo era bendito internet, bendito 20 años que hemos tenido de avance tecnológico tan importante. Me has dicho, bueno, ahora a ver, ahora sí ya puedo saber, ahora sí puedo conocer, puedo saber todo de dónde vienen las cosas que me apasionan. Y es meterte en el conejo, en el hoyo del conejo de dónde viene todo. Y uno es feliz descubriendo las raíces. Fíjate que ahora que lo mencionas, y no lo había procesado así, pero te agradezco por esta nueva reflexión que aparece en mi mente. Pero bueno, como tú, pues también soy muy fan de Star Wars, ¿no? Y obviamente llegué a Star Wars despuesito de las Tortugas Ninja. Entonces, pues no sé si Shredder podría haberme remitido a Vader y las espadas, Leonardo,
También, y toda esa cultura también como, pues sí, ninja, el propio George Lucas quería a Obi-Wan, que fuera un asiático, que fuera un hombre como de artes marciales. Em, Fíjate que ahora lo pienso y digo, quizá esa haya sido un poco la raíz de que caí, me gustó tanto Star Wars, gracias a las Tortugas Ninja, porque ese fue mi primer fanatismo, yo creo, sin duda. Sí, no, o sea, yo por ejemplo, yo te puedo decir tres cosas importantes de mí, que es el saludo de las tortugas ninja. El gusto por la pizza, Sí, sí, claro. que pues ya, mencionado, ¿no? Dos, el gusto por las artes marciales, Mm. porque antes, o sea, yo creo que sí, pues veíamos otras caricaturas como He-Man, como G.I. Joe, que son gran parte como de este gran movimiento de las caricaturas ochenteras, los cazafantasmas, lo que quieras. Pero la que me puso así como de, hay artes marciales, ya hay técnicas de combate. Mi cinta negra de taekwondo está dedicada a cuatro reptiles, maldita sea. Entonces, ahí está eso. Y el gusto por el color verde. Órale. Esas tres cosas que son parte como de mi personalidad y que son como muy... o podría uno pensar, definitivamente son esas tortugas ninja. Entonces, podría decir también algo por el gusto por el renacimiento, pero yo creo que eso ya sería pretencioso de mi parte. Oye, pero qué interesante. Y mira, eso reafirma que pues eras el invitado perfecto para este episodio, mi querido Gabo. Porque sí, fue una etapa también en la que, y esa es otra reflexión que haré también en algún otro momento, finales de los 80, inicios de los 90, entra a inicios de los 90 el Tratado de Libre Comercio, cambia México en cuanto a qué productos y qué acceso a cosas tenemos, y nosotros nacemos en ese momento, o sea, nosotros ya nacemos con ese México. O sea, para nosotros es normal ver ir al McDonald's, ¿no? Que nos dieran la cajita feliz. Para nosotros es normal todo el consumismo. Digo, ya nos llevará a otra reflexión y quizá seré un poco pesimista al respecto, pero todo el consumismo al que nos acostumbraron, o sea, porque de las tortugas ninja hubo de todo, y sí, como dices, también las pizzas se aprovecharon de eso porque, pues sí, obviamente, uno compraba pizza, yo jugaba con mi hermano, un saludo a mi hermano, y pues yo era Leonardo, él era Rafael, ¿no? Y comíamos pizza pero sí fue como un chip de consumismo que nos metieron y que se quedó para nosotros, digo, ya, la verdad es que pues también hay que aceptarlo, me gusta, ¿no? Pero a veces también soy crítico de eso, pero, pues sí fue una etapa fundamental en donde se insertó de gran manera esta franquicia. Sí, no, y que tú lo ves de forma, híjole, creo que vamos a terminar haciendo como un análisis como muy, de consumos y demás. ¿Cuál es la evolución de las tortugas ninja? Que es de un cómic del 84, que es súper, o sea, es una onda muy indie, muy oscura, muy incluso parodiando a grandes personajes del momento, como era Daredevil, que también era muy oscuro y todo, y cómo la popularidad los terminó cambiando completamente estos personajes tan, pues el término en inglés de gritty, oscuro, salvajes, a unas caricaturas totalmente felices y vamos a derrotar al destructor, y sí, todo súper chistoso y divertido y colorido, porque tenemos que vender juguetes. Sí, o sea, sí, algo que del consumismo que tenemos es porque nos tocó en esa época de los 80s en que se podían hacer ese tipo de cambios, y seguimos aquí y seguimos disfrutando la presentación que sea de las tortugas, ¿eh? Sí, sí, que además es una franquicia que se ha mantenido muy vigente. Hablabas justamente de este cómic, mi querido Gabo, Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles de 1984, publicado por Mirage Studios. Sí, comentabas, ustedes pueden revisarlo, googlearlo. Son imágenes muy oscuras, son imágenes que remiten inclusive también al trabajo de Frank Miller, ¿no? En el mundo de los cómics, parodiando porque pues eran tortugas ninja, también las habían elegido justamente porque pues
así pensando qué animal sería el menos apto para las artes marciales, pues habían pensado en las tortugas, ¿no? Pero finalmente, digo, no conozco exactamente cómo llegó a la caricatura de 1987 que cumple ya este año, 2022, saludos a la gente del futuro, 35 años. Y, y ese fue un boom, porque ahí las conocimos. Nosotros no las conocimos en el cómic, nosotros las conocimos en la caricatura. No, o sea, o sea, yo creo que ese, incluso como ese concepto que llega con, perdón si me estoy adelantando aquí con lo que tenías, Adelante, adelante. pero con la primera película de las Tortugas Ninja, que es una amalgama de lo que era el cómic, Ujú. que pues, sí había violencia, sí había como ciertos detalles que obviamente habían cambiado para la caricatura, ¿no? O sea, todo el clan del pie, pues nosotros en la caricatura conocíamos que eran, pues, eran robots, pero en el cómic realmente eran humanos, y eras como, espérate, ¿por qué se están enfrentando a humanos? ¿Qué no eran robots? O sea, ese tipo de detallitos, sí, eran como las cosas que yo creo que hacen fuerte la película, ¿eh? O sea, como que fue como vamos a entregarles un punto medio porque sabemos que hay muchos niños que vienen por la caricatura, pero también hay otras, o sea, la caricatura llegó porque el cómic se volvió muy popular. Entonces, mezclemos y todos felices y no hay tanto problema, pero sí, o sea, al final el que se haya vuelto popular y que una compañía de juguetes se haya interesado en, oigan, no, quieren ser ricos y poderosos o asquerosamente ricos, vamos a vender juguetes. La forma yo creo que esa es la forma en la que te hacías ya poderoso en los ochentas, ¿no? Que era también un poco la fórmula de Star Wars, de George Lucas, ¿no? O sea, con los juguetes, con todo el merch, que además era inmenso, ¿no? Digo, ahorita mencionaste los juguetes, la verdad es que no los coloqué en mi mini escaleta, pero pues sí, eran muchos, o sea, saludos a mis papás, no sé cómo lo hacían, que si la tortucamioneta, que si el tortuglobo, que si las, tortugas, pues obviamente de acción, y todos los personajes, vamos a irle entrando a eso, pero hablaste de la película de 1990 de Steve Barron, es una película muy interesante, pero que sí, yo me acuerdo cuando la vi también inclusive como niño, tengo por ahí en algún momento, fíjate que, bueno, estaré en casa de mis papás, un beta. Para la gente que nos escucha, para los más jóvenes, es que era como el abuelito de Netflix, ¿no? O el bisabuelito, o ya no sé qué sea, pero bueno, era un cassette donde ustedes, que era la versión más viejita del VHS, todavía me acuerdo con los VHS, era decir, Ujú. órale, ¿no? El VHS, qué cosa más novedosa. Y era un beta pirata, por cierto. Y era una película muy oscura, no solamente visualmente, sino temáticamente, aunque combinaba algunos elementos con la caricatura, este elemento de las pizzas, el humor de Miguel Ángel, que además era como el extremo, ¿no? Pues eres de Caguabonga, ¿no? Ujú. Pero sí era una película oscura, ¿no? Y temáticamente sí era una película, o sea, Rafael era un antihéroe, un rebelde, pero muy, muy rebelde, era una cinta, digo, la veo y la disfruto, ya platicaré más ampliamente de ella, pero es una película interesante. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo sí tengo el recuerdo de que con mis abuelos me fueron a llevarla a ver el cine. Mm. Versión subtitulada, o sea, pero, y Gabo de 4 años que yo creo que tenía no quiero decir un déficit de lectura, pero a lo mejor no leía los subtítulos tan rápidos como lo hice yo creo que 2, 3 años después. Creo que no le importaba. O sea, no le importó que fuera oscura, que a lo mejor hubiera violencia. Gabo de 4 años quería ver a las tortugas ninja en una pantalla gigante y sus abuelos se lo cumplieron y al final le compraron una máscara de con rebaba, como eran esos, en esa época de los cines que salías y te vendían Sí. cosas. ¿Qué mundo
tan mágico y tan lleno de cosas ilegales teníamos en ese momento, Kike. Sí, bueno, un aplauso, aquí va el aplauso a tus abuelitos, porque pues qué grandes por ese momento. Y Grandes. y sí, sí, lo mencionas y lo diré rápido, pero salías de las salas de cine, que además eran otras salas de cine, era pre-Cinemark, CNA, que era como el primer complejo así como de los nuevos complejos, ¿no? Era pre ese mundo, y salías y había puestitos piratas como en los conciertos, ¿no? En donde te vendían cosas que igual no eran ni siquiera relacionadas. Habré comprado una espada pensando que era una espada de Leonardo, ¿no? Pero pues te vendían cosas y tú querías, te digo, ya con ese chip, esa será otra conversación, de Ajá. que quiero algo de la película. Y ahí estaba, o sea, creo que el ejemplo del concierto es excelente, ¿eh? Porque, o sea, fuera de un concierto te venden. ¿Qué tiene que ver una taza? O sea, con unos amigos hacíamos luego el chiste de, bueno, ¿y qué conseguiste? ¿El corta uñas? Sí. Tu corta uñas de Daft Punk, o tu, o sea, porque pues, la playera y todo, pero luego te venden cosas muy ridículas, y creo que también por ahí va el asunto como del medio artículo piratón, pero pues es una espada. Oye, pero esta espada es como medieval. No importa, la vamos a vender, y porque los niños van a querer salir con una espada o con un size o lo que sea, entonces, pues se vendía, ¿no? Sí, sí, y vaya que se vendía, ¿no? Nada más para ir cerrando un poquito con la película, por la primera, porque yo no recuerdo haber visto ni siquiera la segunda en cine. El recuerdo, quizás sí, pero el recuerdo que tengo más marcado, y ahorita iremos, es el de la tercera. Ahorita te platicaré dónde la Ok. recuerdo haber visto. Pero bueno, era una película que tenía trabajo de Jim Henson. Todas las tortugas ninja. Aún a la fecha creo que se ven bien, o sea, la verdad es que creo que se ven bien cómo las trabajaron, ¿no? Sí son como marionetas live action, pero vestidas y disfrazadas. Era una cosa bastante curiosa, muy interesante el trabajo, que inclusive luego terminó derivando en una de las series más oscuras de Disney, que era Los Dinosaurios, ¿no? Ujú. Que también es una serie muy divertida. Haré algún episodio de los dinosaurios, ahora que lo pienso. Y además fue una cinta como el cómic independiente, pero que resultó ser muy exitosa, obviamente por el boom pues de la caricatura, ¿no? Sí, no, de hecho creo que tiene el récord de la película independiente más, que más había recaudado en taquilla en ese momento, ¿no? O sea, como de, y pues es una cosa, un asunto bastante raro en esta época en la que tú consideras una película con una franquicia importante. O sea, yo nunca esperaría una película de Marvel que sea independiente, ¿no? Es como de, no, ahorita ya está completamente absorbida y va a tener todo el impulso comercial y de producción y todo. Pero bueno, creo que eso nos habla mucho de cómo era el asunto en los ochentas, noventas, cómo era este cine de superhéroes, que a lo mejor si no venías de un renombre como DC, estabas en tu aventura y como puede ser independiente, puede ser ahí un asunto medio raro, y si te va bien, chido, y si no, pues ¿para qué le estás haciendo? ¿Para qué haces ese tipo de cosas, no? Ahora Claro. ya es otra onda, ¿no? Sí, pues ya habían pasado varios años de, por ejemplo, Superman, ¿no? Finales de los Ujú. 70, todas las versiones de Superman que hubo, pero no se había instalado bien como ese tipo de cine de cómic. Y un año antes de esta del 90 de las Tortugas Ninja, pues había estrenado Batman, que ya formalmente, la de Tim Burton, la primera, formalmente viene siendo la que va abriendo otra vez ese espacio para ver cómo se va moviendo ese tipo de cine, ¿no? Pero pues era algo que estaba ahí más o menos cuajando. Estaba Howard the Duck, la película de los 80, también una cosa bastante curiosa con Lucas, pues, siendo parte de la misma, pero no era o sea, no, como que no veían todavía bien hacia dónde iba este elemento. Y nada más para cerrar también con la caricatura, porque hay mucho que hablar de las tortugas ninja, mi querido Gabo. Claro, sí, sí, sí. Pues los personajes, me acuerdo que eran, pues sí, como dices, era un humor pues más para niños,
Bebop y Rocoso, como lo conocíamos, porque pues era antes de que ahora les pusieran todos los nombres en inglés, ¿no? Que ahora es Rocksteady, pero bueno, para nosotros era Rocoso. Pues le decían jefecito a Destructor, ¿no? O sea, así era el humor. Hacer el humor, ¿no? Y luego, o sea, y creo que ese es el asunto, ¿no? Como que también eran capítulos tan sueltos que muy pocos tenían como conexión, pero de nuevo, era, era el recuerdo de los 80. Me acabo de acordar algo de esa caricatura, Kike, que A ver. seguramente es otro recuerdo así de los 80. Dos cosas. Uno, el álbum de estampas. Tengo un recuerdo vago, pero a ver, desarrolla. Había en ese momento, y todavía creo que estuvo hasta final toda la década de los 90, el álbum de estampas para coleccionar. Estoy seguro que lo tengo por aquí, ¿eh? Estoy seguro. Y era con helados Holanda. Ahí comprabas tú tus sobrecitos y además habían obviamente productos de las tortugas ninja y me acuerdo mucho era una paleta que era pues, como, por dentro era como coca y la cubierta era de helado de limón. Creo que el sabor de esa paleta es una de las cosas que todavía tengo en mi mente. Que cada vez, si lo imagino con mucha energía y devoción, lo siento así todavía en mi lengua, ¿eh? O sea, y es el recuerdo de la infancia, de tener como, o sea, pues de ser niño otra vez. Eso, tu álbum, no había nada más que te pudiera preocupar en la vida. Bueno, espero que no ningún niño de los de 5 años tenga que preocuparse más que por eso, entonces. Sí. Oye, qué gran recuerdo. La paleta sí la recuerdo. El sabor no lo tengo tan claro como tú, pero sí recuerdo la paleta. Y es que, pues sí, o sea, de verdad era una inmensidad de productos las que había de las tortugas ninja. Ujú. Y pues bueno, también hablando otra vez de la caricatura, otro de los elementos que sigue persistiendo y que me sigue pareciendo fascinante, el tema musical, ¿no? El tema musical, ahorita que hablemos del videojuego que acaba de salir, ese es uno de los puntos, ¿eh? Ese es uno de los puntos. Y a la fecha, sí, el tema musical de las Tortugas Ninja de la primera sí es parte como de un himno de nuestra generación, Sí. fácilmente, ¿no? O sea, creo que ese riff del principio, si lo escuchas, te paras y buscas, ¿de dónde viene ese sonido? Porque lo reconoces, es algo que desde el segundo uno es muy notorio y te levanta, te reviva los recuerdos. Estará mal que lo diga, pero lo voy a decir. Quizá me emociona más que el propio himno nacional. Pero bueno. Está bien, seguramente, ¿eh? Yo creo que sí es de las cosas que más. Sí. Creo Bueno, que cualquier intro de una caricatura de los 80s, 90s me causa más fervor, ¿eh? claro, bueno, Sí, sí, ¿no? definitivamente, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, y pues por eso también hay hasta conciertos, ¿no? De esos saludos en el cielo, donde debe de estar el buen Ricardo Castañeda, que siempre me quedé con la... ¿Tú lo entrevistaste en algún momento, Gabo? Seguramente tú sí, No, fíjate ¿no? que no, ¿eh? No, Yo me moría de no. ganas por entrevistarlo. O debió de haber sido una gran entrevista. Claro. Digo, no era el de. Porque además esta canción de las Tortugas Ninja, curiosamente, muchas eran dobladas al español, curiosamente esta permaneció en Ajá. inglés, lo cual creo que estuvo bastante bien. Entonces, esta sí escuchamos la versión original. Pero bueno, rapidísimo. Hubo muchas series de televisión. Obviamente, la principal es la del 87 hasta el 97. No sabía que había durado tanto. También mis intereses habían cambiado. Ya para el 96 tenía otro tipo de intereses, ¿no? Claro. Pero bueno, hubo otra en el 97 que fue una serie live action que la De- vi. ¿Tú viste así original? vivirá en la infamia. Sí. Es lo único que podemos decir. Vivirá en la infamia de esa serie. Sí, busquen las imágenes, la verdad, son horribles. Pero bueno, curiosidad, se encontraban con los Power Rangers. Entonces, pues era así como el encuentro de los dos mundos, ¿no? Después hubo Ujú. una serie animada ya de Fox Kids, 2013-2010.
Y después de ahí una tercera serie, 2012-2017, otra cuarta serie, 2018-2020. Y de las películas, rapidísimo, hubo otra película de 1991 de Michael Pressman, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, esa la recuerdo. Esa tenía la curiosidad de Vanilla Ice, el abuelito de Eminem. Antes de Eminem tuvimos a Vanilla Ice. Y su Go Ninja, Go Ninja, Go, Go Ninja, Go Ninja, Go, 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 Go. Porque no puede haber una película de principios de los 90s sin algo de hip hop o rap. Claro, Así, claro. película que se respetara. Y bueno, nos tocó Vanilla Ice y yo creo que después de Ice Ice Baby, el Ninja Rap tiene que ser su segundo hit más grande en la vida. Sí, 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 sí. No, y yo creo que mucha más gente lo recuerda por Vanilla, por las Tortugas Ninja, por este asunto de la película. Que por cierto, yo me acuerdo que ahí hice uno de los primeros corajes del fanático, porque no estaban Bebop ni Rocoso. Metieron a dos secuaces que, pues no, pero no eran Bebop y Rocoso y nosotros moríamos por verlos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y creo que Toca y Razar. Sí, Si mal no exactamente. recuerdo. Sí. Sí. Y luego ya la del 93, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, que viajan en el tiempo, se insertan ahí, es una cosa bastante... Esa sí recuerdo haberla visto, mi querido Gabo, y ahora en estos recuerdos que dices de cosas que nos conectan y de dónde salieron, la vi en Morelia con mis papás en un cine allá, me acuerdo de la comida previa o posterior a esa función en un Denny's, y comimos Uf. hot dogs de los Picapiedra, porque pues era Dino Picapiedra, ¿no? Eso sí lo tengo muy en la mente. Y me recuerda porque pues fue la primera vez que mi primer recuerdo de Morelia, relacionado a cine, llevo ya muchos años trabajando en el Festival Internacional de Cine Morelia, pero pues mi recuerdo de Morelia de cine pues fue Las Tortugas Ninja 3. Entonces, Wow. sí, ese lo tengo muy, muy marcado y pues saludos a mis papás. Pero bueno, pues así no termina la historia del cine con Las Tortugas Ninja porque todavía está en el 2007 una película digital, en el 2014 Teenage Mutant Ninja Turtles de Jonathan Lieberman y después está Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows de Dave Green, las dos últimas producidas por Michael Bay, y donde pues ya en la segunda de esas pues ya vimos a Vivo Pia Rocoso, que pues fue como si, ya los podemos ver en el cine, y pues no sé si quieres comentar algo de todos estos miles de productos antes de pasar a la siguiente, que es el corazón de nuestro episodio, mi querido Gabo. Pues de todas estas películas, creo que la 2, la de The Secret of the Ooze, sí es fácil una de las películas que más he visto en la vida, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, en esos momentos cuando todavía veías tele y le cambiabas de canales, Ajá. híjole, siento que las audiencias más nuevas no van a conocer el término del zapping. Y si estaba, era película que regresemos, de ahí se queda. Y sí es como una super comfort movie para mí. Sí. Porque, o sea, cambiaba, o sea, como que mejoraba muchas de las cosas de la primera. El trabajo todavía pues de los trajes había mejorado muchísimo y eso que habían pasado nada más un año. Y para mí sí es una de las grandes películas, Las Tortugas Ninja. La animada de 2007 para mí fue como un regreso de, siguen existiendo las Tortugas Ninja, qué gusto tan grande, ¿no? Y en el Inter, justamente, creo que ahorita que justamente que mencionaste las series animadas, había la segunda serie, que era la de 2000 y tantos, bueno, sí, de principio de los 2000, 2003. Ujú. 2003, esa serie que estaba un poquito más apegada como también como a la onda de los cómics, bueno, pues como el mito que había dentro ahí de los cómics y demás, generó, yo creo que es una película, que si no la has visto, Ujú. te la recomiendo muchísimo, que se llama Turtles Forever. Ok. Esta fue una película especial para celebrar como el 25 aniversario y era, o sea, Avengers Endgame se queda corto ante el gran crossover que era, porque era justamente estas tortugas de 2003
con nuestras tortugas de la caricatura de finales de los 80s, con un crossover especial ya por el final con las del cómic. Órale. Entonces, si hay algo que sea como tributo a las Tortugas Ninja, en cualquier nivel, hasta ahorita, creo que esta yo sí la pongo así en el pedestal más alto y grande que existe, porque es como ok, reconocemos lo que somos ahorita, lo que fuimos antes y de dónde venimos. Y al final, estas tres como generaciones, por decirlo de esa manera, somos en esencia las Tortugas Ninja. Wow. Creo que lo acabo de vender poéticamente, pero sí. You Had Me, tienes que verla y el caparazón se me acaba de enchinar, mi querido Gabo. Oye, vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar ahora de todo el gran universo que hay en los videojuegos y que es justamente el corazón de nuestra charla. No se vayan, estoy hablando con el gran Gabo Huerta, amigo. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Los efectos y/o las consecuencias que las actividades humanas generan, tanto en los ecosistemas como en el medio ambiente en general, son mayormente conocidos como un impacto ambiental. La gran mayoría de los impactos ambientales perjudican y dañan al medio ambiente, aunque hay otros que por iniciativa de organizaciones empresariales o de la sociedad en general proveen beneficio al mismo. El impacto ambiental puede ser temporal o permanente, simple o sinérgico, reversible o irreversible, periódico o irregular, etc. La importancia de estas acciones humanas es de tal relevancia que es indispensable evaluarlas a través de normatividades y lineamientos claros, y es lo que se conoce como un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es un documento técnico y multidisciplinario que evalúa todas las actividades y procedimientos que determinada acción humana pueda inferir al medio en el que se pretenda llevar a cabo. El estudio de impacto ambiental tiene prioridad sobre el proyecto de la obra y lo condiciona, ya que en este quedará constancia que las acciones a desarrollar una vez que el proyecto se inicie no significarán daño alguno al hábitat. En el estudio se deben considerar todas las variables y factores relacionados con el ser humano, la flora y la fauna, el agua y cualquier otro recurso natural que se encuentre en las inmediaciones del sitio de la intervención. En el proceso de la elaboración del estudio de impacto ambiental se determina la cobertura del estudio, se identifican los actores involucrados, se conforma un equipo interdisciplinario de profesionales en cada área requerida, se evalúa el sitio, se analizan los impactos en forma cualitativa y cuantitativa, y se elabora un informe con las recomendaciones pertinentes para remediar los posibles impactos y/o se recomiendan las acciones necesarias para mitigar los efectos. El estudio de impacto ambiental es exigido para cada proyecto de arquitectura e ingeniería que se pretenda desarrollar en áreas susceptibles a recibir dicho impacto, por lo que debe realizarse de forma obligatoria y con la rigurosidad y el profesionalismo necesario. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de esta breve pausa, seguimos con Gabriel Huerta, estamos hablando de las tortugas ninja en general. Y también ya ahora en específico vamos a entrarle al universo de los videojuegos. Y justamente el fondo que estamos escuchando ahorita es el tema musical del mundo acuático del primer juego de las Tortugas Ninja del NES, que era un mundo muy difícil. Y le mando un abrazo cariñoso a mi papá, que lo acabamos de escuchar de hecho en la sección pasada. Siempre nos presumía
que él nos ayudó a pasar ese nivel, porque nosotros no podíamos, mi hermano y yo no podíamos, y él dijo, a ver, yo lo voy a lograr, y lo logró y fue como nuestro héroe, de entre muchas cosas que lo es, por ese punto. Y mira, te voy a contar una curiosidad, mi querido Gabo, antes de entrar justamente a los videojuegos. Ese primer videojuego lo jugué en una tele Sony chiquita, con una, no es una válvula, se me va el nombre, y en blanco y negro, en blanco, o sea, mira, esto ya me hace sentir muy viejo, pero mis primeros videojuegos los jugué en blanco y negro, literalmente. Wow, no, sí, no, pero mira, es curioso porque desbloqueados, ¿eh? sí, y además es curioso ahorita y pensaba con el cómic, jugaba con el contraste de la tele para que se viera más más negro, más oscurito, como el cómic. El cómic se veía un poco así. Pero a ver, vamos a ver, mi querido Gabo, son muchos videojuegos. ¿El primer videojuego que jugaste de las Tortugas Ninja? El de, justamente, el de Ese. NES. De hecho, justamente, uno de mis recuerdos más grandes de la vida es con uno de, pues ahora sí que utilizamos el término mal, mi amigo más longevo, realmente es nuestra amistad más longeva, Miguel Pascual, a quien le mando un gran abrazo. Cada que iba a su casa, Miguel tenía tenía una gran colección de juegos del primer NES, Ajá. la cual nos valía, porque siempre llegamos y poníamos el juego de las Tortugas Ninja hasta que nos mataran, y ahí fue como de, ok, bueno, ya vamos a jugar algo más, pero era parte de nuestro ritual de los viernes, de entre los 4 a los 6 años, llegar a su casa a jugar el juego de las Tortugas Ninja. Aunque era endiabladamente difícil. Ahorita que dices que tu papá les ayudó a pasar el nivel acuático, híjole, no, o sea, Respect. señor papá de aquí que así lo saludo y lo pongo también al lado de otro pedestal, al lado de la caricatura de las Tortugas Ninja, ¿eh? Así que, qué gran padre, qué gran padre. Oye, es que era un juego dificilísimo. Yo no lo pasé. ¿Tú lo pasaste? No, jamás. O sea, y yo creo que sí. De hecho, sí estaba programado para ser muy complicado, y había versiones que a lo mejor, si me vuelvo muy técnico, Quique, avísame Sí, no, para adelante. Porque no lo mencioné, pero Gabo es experto en videojuegos, entonces sabe del tema entre muchas otras cosas. este, había justamente algunas versiones que por el, por el aspect ratio, ahora sí que pues por cómo Sí, la estaba relación de configurado. aspecto de la... Ajá, la relación de aspecto de la pantalla, había versiones en las que no podías, o sea, tú tenías que a lo mejor, no sé, en la de Nintendo, saltabas y con eso pasabas. Ujú. Pero otras, como estaba más, pues a lo mejor más chato, el salto no era igual. Ah. Entonces, a lo mejor el secreto no era que veías un espacio vacío, ahora sí que veías el vacío y tenías que saltar, simplemente tenías que caminar. Pero obviamente la lógica no te daba para eso. O sea, ¿cómo? O sea, voy a utilizar la lógica entonces de la caricatura de voy a ir caminando y no ver hacia abajo para no caerme porque así no me afecta la gravedad. Esa era la respuesta. Esa era la respuesta que tenías en tu mente para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, el primer juego de las Tortugas Ninja era complicado a nivel diseño. Sí, sí, no, es que sí era una cosa terrible. Yo me acuerdo, como dices, entonces tampoco lo terminaste. Yo me acuerdo que terminaba más bien jugándolo como una especie de Sims, ¿sabes? O sea, ya era así como de la casita, vivimos acá, nos vamos para acá, porque ya había un nivel en el que ya no podíamos pasar, ya no había más. Entonces ya el juego derivaba en otra cosa, pero después, pues sí, con los walkthrough de YouTube que se hicieron muy populares, pues dije, bueno, voy a ver qué es lo que seguía, ¿no? Porque siempre me quedé con la curiosidad. Sí, no, y la verdad, sí era un juego que además por el diseño de las tortugas, por hacerlos diferentes, por todo,
pues era más complicado, ¿no? O sea, para muchos a lo mejor acabarlo con Donatello era mucho más sencillo porque tenía el arma más larga, entonces podías eliminar a enemigos a distancia o mantenerlos a distancia y ya con eso tú ibas avanzando, ¿no? En cambio, si lo jugabas con Rafael, que sus armas no eran como 5 píxeles hacia adelante, Sí, ya te estabas arriesgando mucho, ¿no? sí, Entonces sí, ahí sí es tener favoritismos por ciertas tortugas era algo complicado, ¿no? que sonoramente, y ahora que lo mencionabas en el bloque anterior, tengo muy claros los sonidos de las armas de ese juego, del soundtrack, que me parece un soundtrack muy interesante. Y querías mencionar algo musical y Sí, relacionado a los videojuegos, Gabo. que justamente, y pues uno de los que nos, de los temas que nos atrae aquí del el juego reciente que acaba de salir, que es el de Shredder's Revenge, una de las grandes cosas que hace, y adelantando un poco, es capturar esta nostalgia por los juegos de principio del, bueno, de los 90s. Y justamente el tema principal de la caricatura, ese que no tuvieron el atrevimiento de traducirlo en nuestro idioma cuando trajeron la caricatura, lo retomaron y le hicieron un, un cover que te llega, o sea, así es como de, sí, sí, esta es la canción, esta es la canción, y ese es como el toque modernito que le están dando, y ni tan moderno, ¿eh? Porque incluso la canción, no me acuerdo, ahorita sí se me acaba de ir el dato, de qué artista, agarraron un artista justamente como de igual de principios de los 90s Ah, para, hacer ese cover, que era, ya me acordé, agarraron al vocalista de Fate No More, que órale. más principio de los 90s quieres para, o sea, para agarrar, ¿no? O sea, sí estaba en su punto. Qué interesante, y ahora que lo mencionas, y también para no dejar la referencia suelta, mencionaste Shredder's Revenge, videojuego que acaba de salir y que va a anticipar una colección de videojuegos en donde se incluyen pues muchos de los que vamos a estar platicando, y lo cual que creo que es padre. Y antes de pasar a otro videojuego, mi querido Gabo, y yo como historiador y siempre afina a ver en el cine, sobre todo, cómo se preservan estos materiales fílmicos, cómo Ujú. podemos tener acceso a ellos. Platicando con mi hermano, otra vez a quien está también muy mencionado, toda mi familia está muy mencionada, ¿verdad? Saludos también a mi mamá para que no se quede ahí suelta. Este, que además pues, seguramente fue la principal promotora de que tuviéramos todo esto, o sea, seguramente, o sea, ella debería ser la primera en todo esto, ¿no? Pero como siempre, pero a ver, platicando con mi hermano que también es fanático de los videojuegos, platicábamos mucho de la tragedia de cómo muchos de estos videojuegos no se pueden volver a jugar porque eh, muchos se quedaron en las consolas, luego las consolas no las puedes replicar en otro espacio, quizá tienes los ROMs y todas estas cosas de pues, piratonas para acceder, pero no es la misma experiencia. Y aquí viene una colección en donde, digo, a mí me será muy interesante ver cómo, porque son videojuegos que pasan por distintas plataformas, el NES ya mencionado, el Super NES, el Game Boy, el Genesis, Sega. Cuéntame un poquito de esto y que es una pues, particularidad de esta colección que viene y que creo que es una joyita ahí, ¿no? Sí, no, de hecho, creo que sí fue una de las grandes sorpresas de este año, porque justo, o sea, ya sabíamos que este de Shredder's Revenge iba a llegar, ¿no? Y era retomar bueno, más que retomar, era modernizar eh, estos juegos con los que crecimos en las maquinitas, Ujú. pues también en las salas de la casa, todo. Pero esta colección que es la Kawabonga Collection, pues retoma todo esto, que sí son juegos que como bien dices, uno de las grandes, eh, yo no quiero decir utilizar la palabra tragedia, Ujú. pero sí uno de los grandes problemas que tiene el gaming moderno es que como avanza mucho,
no es como una película, o sea, yo no tengo la posibilidad de muchos juegos estirar ahora sí que el brazo y decir, quiero ver el Ciudadano Kane, y agarro el Ciudadano Kane porque hay una versión remasterizada ya en Blu-ray, o quiero volver a ver El Padrino, quiero ver Scarface, o quiero ver, o sea, todos estos grandes películas que se han vuelto parte de la vida de muchas personas por el momento en el que salieron, incluso a nosotros, que ni siquiera, obviamente no nos tocó ver Ciudadano Kane, estamos viejos, pero no estamos tan viejos, lo podemos, o sea, podemos, o sea, yo siempre he dicho, estirar la mano y ahí está, ¿no? Sí. Porque te podemos acceder de forma ya sea física o digital a versiones que incluso las podemos ver en dispositivos modernos. Con los videojuegos es más complicado porque son productos tecnológicos de una época y a lo mejor no es tan fácil, ¿no? O sea, yo a lo mejor puedo volver a conectar otra vez mi Nintendo y jugar y querer decir, quiero jugar Duck Hunt. Pero la tecnología de las televisores modernas ahora ya no permite que la pistola funcione. Entonces, ¿cómo le hago? Pues necesitas tener o instalarle algo extra o tener una tele blanco y negro como con la que tú jugaste las Tortugas Ninja, ¿no? Entonces, muchos de estos productos sí se quedan en el pasado y se quedan de, pues, si no tienes tú esa consola y que esté en buen estado y todo, no puedes jugar. Y es justamente ahí luego donde entran ese tipo de colecciones que además está desarrollado por un estudio que se llama Digital Eclipse. Justo si hay un equipo que sean esos buenazos en recapturar como estos juegos viejos para meterlos en consolas modernas, son ellos. De hecho, ellos hace poco, y hace poco el año pasado, antepasado, fueron los encargados de hacer, bueno, ellos se han encargado de estar haciendo este tipo como de recolecciones de juegos viejos para consolas modernas y justamente hace poco hicieron uno de los juegos de Aladino y el Rey León, que también son joyitas que se habían quedado perdidas, ¿no? Porque que también ese es otro de los grandes problemas. Muchas de las compañías que a lo mejor hicieron un juego en los 90 ya no existen. Claro. Y si tenían los derechos en ese momento de hacer un juego de Aladdin, pues obviamente 20 años después ya no tienen el derecho para hacer. Entonces, siempre hay un limbo que complica mucho las cosas, ¿no? Entonces, cada vez que salen ese tipo de colecciones es de, saca la cartera, aviéntale el dinero y cómpralo, porque quién sabe cuándo puedas volver a hacer este tipo de cosas. Y justamente con las Tortugas Ninja, los de Nintendo, o sea, para mí los de Game Boy, que para mí era la consola portátil con la que yo crecí, volver a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, tengo los juegos, pero decir, lo puedo jugar de manera más cómoda en un Nintendo Switch e incluso jugarlo en la tele. Es como de, ¿qué tipo de fantasía es esta, no? O sea, sí, súper sí. A lo mejor también lo ves con mucha nostalgia, pero es eso, volver a ver estos juegos que a lo mejor tienes años o que a lo mejor en algún momento regresaron y verlos justamente como salieron. Son como los puntos que dices, qué bueno que existen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, seguramente en las maquinitas, primero de las maquinitas, o el de las tortugas, Turtles in Time, que es ese
no pudiste haber sido un niño de los 90 fan de las Tortugas Ninja sin haberlo jugado. Volverlo a jugar, sí es algo que me mueve el corazón muy caro. Muy, muy caro. Es como de, sí, ya quiero que salga. Definitivamente lo necesito volver a jugar en mi vida porque son grandes títulos que a lo mejor se han perdido. O a lo mejor sí los puedes jugar, pero se vuelve complicado, ¿no? Claro. Sí, pero sí, obviamente sí, quizá tiene esa carga de nostalgia, pero sí, yo creo, y no sé, te pregunto, ¿hay algún archivo histórico de videojuegos? Así como la Cineteca Nacional, la Filmoteca Nacional, todas las cinematecas en el mundo resguardan archivos cinematográficos para resguardarlos, preservarlos, difundirlos. ¿Hay algo así en el tema de videojuegos? Técnicamente, hay algunos museos en Estados Unidos que sí se han dedicado a ese tipo de preservación. Ujú. De hecho, hay un salón de la fama del videojuego que es en el Strong Museum en Nueva York. Pero fuera de eso, todo recae pues, en las colecciones privadas Mm. pues, de los que sí son verdaderos fanáticos y tienen Ujú. una colección, ¿no? Ujú. O sea, en la que digo, yo tengo una... No, uno no tiene una gran colección cuando ves gente en Estados Unidos que se pelea por juegos de Wii que nada más salieron en Latinoamérica y que son como de joyas bastante raras que a lo mejor aquí te costaban ya 100 pesos y allá se volvieron artículos de colección, pero técnicamente no. Y ese sí es un asunto que a lo mejor, o sea, digo, tú eres más historiador que yo, y que definitivamente, ¿no? Sí. Pero, pero este asunto de a lo mejor decir de juegos que a lo mejor son en línea y que ese es el asunto, ¿no? La diferencia entre una película y algunos juegos es que a los juegos en un día van a decir, les vamos a bajar el servidor Sí, y ya no los vas a volver a poder jugar. sí. E incluso hasta la experiencia de haberlo jugado en un momento, no sé, durante 2009, ya no es lo mismo a jugarlo en 2014, 2022, Sí. porque ya el juego ha cambiado. Sí, es que sí, sí es un tema, y quizá para la gente que es un poco ajena, quizá diga, bueno, ¿cómo que estás hablando de preservar videojuegos y demás? A ver, cuando el cine arranca con el cinematógrafo en 1895 y pasan 30 años, la gente todavía no estaba pensando en preservar eso. De hecho, hay muchas películas que se perdieron porque no había esa cultura. Y posteriormente, con el paso de los años, la gente como que dijo, oye, ¿y si rescatamos esas películas que se hicieron en ese momento y si las vamos buscando y si, oye, yo me acuerdo de esto y se fue haciendo un trabajo? Y estamos hablando de algo que es parte de nuestra cultura, así como el cine también tiene su entretenimiento, pero es arte. O sea, a ver, recuerden, Miyamoto, ¿en qué año le dieron el Príncipe de Asturias? Digo, Príncipe para de recordar. Asturias fue 2000, Hace una década, seguramente. 2009, sí, 2009, Sí. 2008 más o menos. El asunto es que pues, se ha estado reconociendo el arte que hay detrás, y no solamente visual, sino el desarrollo. Y todo esto lo remito a comentarios que he platicado con mi hermano, ¿no? Técnico de cómo se va haciendo eso, ¿no? Y sí, es una tragedia porque podemos ver todavía películas de hace muchos años en sus copias originales, ¿no? 35 milímetros, ya muchas se han digitalizado, pero todavía puedes replicar esa sensación de, del, de escuchar la cinta, de verla sucia como estaba, pero no puedes jugar ese videojuego de hace tiempo en la consola, con la tele que decías, mi querido Gabo. O sea, es mucho más complicado de replicar eso, porque además es un ejercicio individual, ¿no? Entonces no puedes hacerlo masivo. Entonces, bueno, sí masivo lo puedes hacer en línea, Ajá. pero a ver, eh. entendiendo eso, pero bueno, es un asunto que me llama mucho la atención. Pero bueno, me volé un poquito porque es un tema que me interesa y que creo que es muy padre tener esta colección, mi querido Gabo. A ver, de esta colección que se viene, que además se llama, gracias al buen Miguel Ángel, de Kawabonga Collection, ¿y cuándo se va a lanzar? Todavía no hay una fecha. Mm, O sea, es también una de las grandes cosas de los videojuegos que
2022, ¿cuándo? Cuando esté listo, cuando lo tengamos ya preparado y todo. Pero pues ya ahorita el estimado es que pueda salir como en septiembre, octubre más o menos, que son como meses que todavía no es una competencia con los, ahora sí que voy a utilizar el término de cine para que no se nos pierda la gente, con los blockbusters Claro. del año, que usualmente salen en como octubre, noviembre, para aprovechar ya las fechas de fin de año. Mm. Entonces, pues, es como el momento ideal en el que puede salir. O sea, no doy ahorita julio, agosto, porque creo que ya se hubiera anunciado, pero pues esperemos ya para esas fechas ya tenerlo en nuestras manitas. Sale ¿Qué para será? muchas consolas, como ya sucede con muchos videojuegos, ¿no? Para Ujú. Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X5. ¿Qué otro creo que quieres destacar de esta colección? Porque hay de Game Boy, que esos yo no los jugué y tú dices que tienes mucha relación con esos, Gabo. Sí, no, los de Game Boy, para mí, te digo, o sea, de nueva cuenta, para mí pues era yo, no, yo no, a pesar de que me jacto de ser muy fan y de ser muy conocedor y todo, yo de niño, puro puro Game Boy, porque pues, era como lo que mis papás vieron que no me podía enajenar tanto. De haber sabido que me iba a dedicar a esto, hubiera pensado más en mi educación. Este, pero obviamente, pues siendo un niño y los juegos de las tortugas ninja eran un must, ¿no? Entonces, aquí de hecho vienen los tres juegos, van a venir los tres juegos que vinieron para esa consola, que era The Fall of the Foot Clan, Ujú. el de Back to the Sewers y Radical Rescue, Sí. que Radical Rescue fue el último juego que salió de Game Boy y las Tortugas Ninja, ya muy avanzado, justamente como en esa época que a lo mejor pues, ya las Tortugas Ninja ya habían perdido como este brillo, a lo Ujú. mejor. O por lo menos este ímpetu que habían tenido como a principios de los 90 y que era un juego muy particular porque empezabas con Miguel Ángel e ibas rescatando a tus hermanos Mm. y justamente cada uno tenía una habilidad especial. Miguel Ángel flotaba con sus chacos, Leonardo, no, que hacía como que cavaba con su katana, como que iba rompiendo cajas. Ujú. Donatello sacaba como pues, como cosas para irse pegando las paredes y Rafaelo se podía como deslizar, ¿no? Entonces, Ujú. justamente ese concepto de que el mundo se te iba abriendo a otros lugares mientras ibas rescatando a las demás tortugas en Game Boy sí era algo que no se veía eh, pues, de forma usual. Entonces, sí fue un gran juego. Pero de todas maneras, todos los demás juegos que pues, eran, digo, Turtles in Time es yo creo que el punto más alto de los juegos de arcade y de las tortugas ninja. La colección de los juegos hubo un juego de peleas que era el Tournament Fighters, Ajá. que justamente ese había salido todavía para Nintendo, para Super Nintendo y para, Genesis. para el Genesis, Ujú. y cada uno era diferente. Tenía como Mm. una plantilla de personajes que, bueno, salvo Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, en cada versión había otros personajes u otros que se adecuaban mucho como a las limitaciones y poder de cada sistema. Entonces, Claro. yo me acuerdo de haber jugado el de Super Nintendo, el de Nintendo jamás lo toqué y bueno, tener a alguien que tuviera algo de Sega aquí en México sí era complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí el jugar a esas versiones que nunca
nunca toqué. Me voy a sentir como Indiana Jones, así como de, después de muchos años de haber escuchado que existía esto, lo voy a conocer, ¿no? Sí. Verdaderos trabajos de arqueología para mí. Sí, no, bueno, pues es que, a ver, o sea, podrá parecer para algunos un tanto fútil, pero creo que es interesante, ¿no? Y mencionando, y quizá como para ir cerrando, mi querido Gabo, Ujú, y otra vez regresando a Shredder's Revenge, pues se basa mucho justamente en esta serie de juegos, justo como decías, el punto más alto era Turtles in Time, pero se derivaba del primer, es que es curioso porque, como dices, había muchos juegos que estaban también en su versión Arcadia. Se ujú. consideraba como el primer Teenage Mutant Ninja Turtles, pero en NES, donde yo lo jugué, era el 2, pero que ya tenían esta como idea del side-scrolling fighting, ¿no? O sea, que Ujú. es vas avanzando y vas peleando, y que es un poco lo que he visto en las imágenes que permanece en Shredder's Revenge, luego se pasó en Manhattan Project, que se lo jugué también muchísimo, y Turtles in Time, y es como un poco el corazón de esta nostalgia que resguardamos y que han rescatado, ¿no? Sí, no, y claro, la verdad que este género del side-scroller beat 'em up, era como pues, como, voy a decirlo como que el género Mm. en boga de la época, ¿no? O sea, o sea, como a lo mejor otra vez me voy a clavar un poco aquí, como Adelante. ahorita el género es los mundos abiertos, Mm. en ese momento el, los que eran los juegos predilectos para muchos y donde estaba la verdadera acción, era este género, ¿no? El del beat 'em up, me gusta mucho la traducción que tiene en España porque eres yo contra el barrio. ¿Así se llama el género? Así se Qué llama. padre. Me da mucha risa. Y justamente, o sea, y era un género que, bueno, hasta el juego de los Simpsons Sí. era un beat 'em up. Y aquí justamente con Shredder's Revenge lo que hacen es modernizar justamente este arte de pixel, de nuevo, el soundtrack, y aunque muchas veces, o sea, siento que pues, en nuestra época de los 90 pues era como, ahí están las tortugas y la diferencia es que ahora sí que el largo de las armas y párenle de contar porque es para lo que nos da la tecnología. Ahorita tenemos que unas tortugas están más balanceadas, a lo mejor otra es más fuerte, a lo mejor otra, pues sí, también el largo del arma. Y, y ahora tener también, además, como personajes a Splinter y a Avril O'Neil jugables, o sea, Ah, wow. es la primera vez que, según yo, sí es la primera vez en las que no los tienes que rescatar. No son los personajes que tienes que están ahora sí que, o rescatables o que están como nada más, hagan esto, ya los puedes utilizar y que además tienen como su propio estilo de pelea. Es lo que lo hace verdaderamente, mm, como dice un amigo, jugosito. Ahí donde está el saborcito de la carne, Ajá. ahí está, ¿no? O sea, porque sí hay ya una diferencia. Entonces, de nuevo, no es tanto como, pues a mí me gusta Leonardo y voy a utilizar Leonardo. O sea, sí, sí me gusta Leonardo y lo sigo utilizando. Sino que es como de, bueno, a ver, con Miguel Ángel, sus chacos tienen esta distancia, pero además es más rápido, pero a lo mejor Splinter es un poco más lento porque pues, está viejo y todo, pero pega con, con todo, ¿no? Entonces a lo mejor si con esta tortuga nada más con 3 golpes se tarda, con Splinter le da nada más con uno. Ese tipo de combinaciones y que lo puedas jugar hasta con 6 personas, que es... Ah, qué padre. Y además, o sea, lo puedes hacer tanto en línea como hace 30 y tantos años, ahí, al lado, sentados en la sala, cada quien con su control, lo hace pues algo muy especial, ¿no? Sí, sí es el juego que dices,
A lo mejor no se veía así, pero la nostalgia me indica que así se sentía. Qué padre, qué padre. Pues ahí está, por si ustedes tienen la oportunidad de hacerse justamente del Shredder's Revenge y además también como anticipábamos, pues seguirle el paso a ver cuándo sale esta colección de Kawabonga Collection con varios juegos, los que mencionamos, los de Game Boy, los de Genesis y pues nada, creo que es una colección que valdrá mucho la pena que revisen. Mi querido Gabo, ¿algo más con lo que te quieras despedir? La verdad es que de las Tortugas Ninja pues podríamos hablar y hablar y te agradezco de verdad mucho por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu charla. No, Quique, por favor, a mí el placer y el gusto de poder ñoñar y poder hablar uno de los temas que más me apasionan en la vida después de más de 30 años. Pues es un gusto y como dije al principio, pues es el privilegio de poder seguir haciendo que todas estas cosas que tanto amamos y que tanto nos marcaron, pues se vuelvan parte de nuestras vidas y que sea la excusa de estar platicando hoy contigo. Y sí, las Tortugas Ninja podríamos estar hablando más, hablar de las películas, de las otras caricaturas, de todo lo que ha salido, pero con los videojuegos hoy nos dimos una empapadita, ¿no? Sí, sin duda, y te lo agradezco muchísimo, muy querido Gabo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde podemos seguir todo lo que haces? Pues bueno, pues ahora sí que para saber más de videojuegos, comida, música y quejas de la vida, me pueden seguir en mis redes sociales, que me pueden encontrar en todas como Siegfried. Pues ahí los estaré recibiendo con quejas y con comida y con videojuegos, series, toda la ñoñería completa. Pues muchísimas gracias, mi querido Gabo. Qué gusto haber platicado contigo de las Tortugas Ninja. ¿Y qué te parece si vamos a despedirnos justamente con el tema musical que decías de Shredder's Revenge, ¿no? ¿Qué te late? Perfectísimo. Muchísimas. Gran manera de cerrar. No se vayan, ya regresamos para una breve recomendación. No se vayan. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the half shell. They are the world's most fearsome fighting change. The heroes in the half shell and their queen. When the evil Shredder attacks, these turtle boys don't cut him no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Splinter taught them to be ninja teens. Leonardo leads Donatello does machine. Raphael's cool but rude, Michelangelo's a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes of the half shell. Nuestra recomendación para el fin de semana. Te invito a mi nuevo curso de cine solo para niñas y niños, ahora presencial. Después de 2 años de cursos de cine infantiles en línea, es momento de un nuevo curso diseñado 100% presencialmente. ¿Qué haremos ahora? Si bien analizaremos el lenguaje cinematográfico como en anteriores versiones de mi curso, ahora niñas y niños podrán también hacer su propia película. El reto es entonces que las y los más pequeños hagan su propio cortometraje. Dejar que ellos nos cuenten lo que desean contarnos. La cita será de lunes a viernes del 1 al 12 de agosto, de 9 a 14 horas, en Sócrates 208, Polanco, segunda sección, en la Ciudad de México. Si escuchaste este promocional, escríbenos a contacto@enriquefigueroa.mx o al 55 48 90 848 y te respetamos el costo por lanzamiento de 3,950 pesos mexicanos. Esto incluye una visita a la Cineteca Nacional, la charla de un director de cine y desde luego la premier del cortometraje en la sala de cine de Le Cinéma Eiffel. Haz que tus niñas y niños se conviertan en los directores, actores, guionistas y más del futuro. Que sea el primero de muchos cortos más. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti.
Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y así termina este episodio más de mi podcast. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Quiero agradecerles mucho a mis Patreon. Muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido y muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast, por compartirlo y ya saben, si les gusta muchísimo, sean parte de mi Patreon en patreon.com/Enrique Figueroa MX. Se vienen cambios para este podcast, cambios positivos, cambios para seguir creciendo y seguir llegando a sus oídos. Sin más, yo me despido, nos escuchamos, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.